Queridos amigos, soy el Padre Silvio Moreno, misionero en Túnez. Hoy vamos a leer el Evangelio de este día jueves 2 de abril, de la quinta semana de Cuaresma. El texto del Evangelio es de Juan, capítulo 8, versículos 51 al 59. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: en verdad os digo, si alguno guarda mi palabra, no verá la muerte jamás. Le dijeron los judíos: ahora estamos seguros de que tienes un demonio. Abraham murió y también los profetas, y tú dices: si alguno guarda mi palabra, no probará la muerte jamás. ¿Eres tú acaso más grande que nuestro padre Abraham, que murió? También los profetas murieron. ¿Por quién te tienes a ti mismo? Jesús respondió: si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. Es mi Padre quien me glorifica, de quien vosotros decís: Él es nuestro Dios. Y sin embargo, no le conocéis. Yo sí que le conozco. Y si dijera que no le conozco, sería un mentiroso como vosotros. Pero yo le conozco y guardo su palabra. Vuestro padre Abraham se regocijó pensando en ver mi día. Lo vio y se alegró. Entonces los judíos le dijeron: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le respondió: en verdad os digo, antes de que Abraham existiera, yo soy. Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, en este Evangelio que acabamos de leer, es un Evangelio del Evangelio de San Juan que nos ayuda mucho a reflexionar sobre nuestro conocimiento de Dios, sobre nuestra aceptación de la palabra de Dios. Es un Evangelio también que nos muestra esa tensión que existe entre Cristo y los judíos, es decir, entre Cristo y aquellos que no lo quisieron recibir, como San Juan lo dice al inicio de su Evangelio. Nos admira mucho ver ese gran odio que tenían hacia Cristo. Ahora estamos seguros de que tienes un demonio. Lo trataban a Cristo de un endemoniado. Y al final del Evangelio de hoy, cuando Cristo dice: yo soy, es decir, que Él está utilizando las palabras, el nombre de Dios, el nombre de Yahvé, yo soy, tomaron piedras para tirárselas. Tal era la rabia que tenían contra Cristo que lo quisieron apedrear. Varias veces Cristo tuvo que pasar por esa prueba de ser apedreado. Pero Jesús, ocultándose, salió del templo, porque evidentemente todavía no había llegado la hora, como lo dice el mismo evangelista San Juan. Es así, vemos esa realidad tan difícil que es para nosotros, de ver cómo algunos no aceptan a Cristo y otros que tal vez sí aceptan a Cristo. Aquí tenemos en este Evangelio, tenemos dos elementos que considerar. Ante todo, lo que Cristo dice: si alguno guarda mi palabra, no verá la muerte jamás. Evidentemente los judíos pensaban que se trataba de una muerte temporal y por eso le decían como si Abraham también murió y los profetas murieron, ¿por qué los otros no van a morir? Pero Cristo no hablaba de la muerte temporal. Cristo está hablando de la muerte eterna. Es decir, los que guardan la palabra del Señor no van a morir, es decir, no morirán eternamente, sino que pasarán a la vida eterna. Todos tendrán que pasar por la muerte temporal, ciertamente, pero de allí a la vida eterna. En cambio, hay una muerte eterna que nos va a privar totalmente de Dios. ¿Y cuál es justamente entonces esta condición para no morir eternamente? Es lo que Cristo dice:
Yo le conozco al Padre y guardo su palabra. Es decir, son esas dos condiciones que el Señor nos da, nos pide. Una justamente es ese conocimiento de Dios. Cristo conoce al Padre. Y justamente nosotros no podremos llegar jamás a un conocimiento de Dios Padre pleno e íntimo si no pasamos por Cristo. Y si no entramos en el corazón de Cristo. Con nuestra mente podemos ver fragmentos de conocimiento acerca de Dios, pero solo en Jesucristo se encuentra toda la verdad sobre Dios, y solo en Él podemos entender a Dios en toda su realidad. Por eso que Cristo nos dice, yo soy la verdad, porque en Cristo está la verdad de Dios. Entonces, conocer a Cristo es conocer a Dios. Y después dice Cristo, yo le conozco y guardo su palabra. Cristo se atribuye una obediencia única a Dios. Y por eso mirar a Jesús es poder decir, así es como Dios quiere que yo viva. Imitar a Cristo es justamente lo que Dios nos está pidiendo. Esa es la voluntad de Dios. Contemplar la vida de Cristo es decir, esto es servir a Dios. Por eso que solo en Jesucristo vemos lo que Dios quiere que sepamos y lo que Dios quiere que seamos. Solo en Jesús entonces podremos conocer al Padre y cumplir perfectamente su voluntad. Esas son las condiciones para no morir de una muerte eterna, sino que al contrario, vivir de una vida eterna en el gozo eterno de Dios. Que nuestra Santa Madre María nos conceda la gracia de amar más y siempre más a Jesucristo para así poder llegar al Padre eterno. Amén.